¿Te has preguntado por qué tu azúcar amanece alta cuando estás llevando una dieta baja en carbohidratos y haciendo el ayuno intermitente? Déjame decirte que puede ser un signo de que estás revirtiendo esta enfermedad. Así que en este video te voy a explicar por qué sucede y qué puedes hacer para mitigar este efecto, para mejorar tu azúcar en ayuno. Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y este tema del azúcar en ayuno, la gran mayoría te va a recomendar que un azúcar menor a 100 miligramos en ayuno o menor a 130, dependiendo del caso, es una cifra adecuada. Pero probablemente usted esté observando que en la noche su azúcar está en 80, 120, 150, a lo mejor al día siguiente sin comer nada el azúcar está más alta. ¿Por qué sucede esto? Déjame recordarte algo. La diabetes tipo 2 es una enfermedad caracterizada por una acumulación excesiva de azúcar en el cuerpo. Es decir, hay mucha glucosa en tu cuerpo, especialmente en el hígado, que lo almacena en forma de glucógeno. Pero el hígado no puede soltar esa azúcar al torrente sanguíneo si tenemos niveles muy altos de insulina, porque la insulina es una hormona de almacenamiento. La insulina es una hormona que le dice al hígado: hey, almacena energía, no la sueltes, no lo quemes. Y al hacer esto puede que tu azúcar en ayuno esté un poco más bajo, pero observa que esto no es revertir la diabetes, es simplemente estar acumulando más azúcar que a largo plazo te va a generar complicaciones. Lo he dicho varias veces, bajar el azúcar es un punto muy importante, pero no es todo, es revertir la diabetes, que es eliminar ese exceso de azúcar. Entonces lo que sucede con estas personas que empiezan a bajar carbohidratos de su dieta, empiezan a hacer ayunos intermitentes que generalmente son largos, déjame decirte más de 16 horas, esto hace que baje los niveles de insulina en la sangre, permitiendo a ese hígado poder liberar el azúcar que tiene almacenado en forma de glucógeno, especialmente por la madrugada o a las primeras horas del día, por lo cual ese azúcar en ayuno puede ser más alto que en la noche por este efecto del amanecer que está ocasionado por la dieta baja en carbohidratos y el ayuno intermitente. Pero esto no es para nada algo malo, porque es un signo de que tu hígado se está desintoxicando y que tu cuerpo está liberando ese azúcar que está ahí sin poder quemarse por los niveles altos de insulina. Sin embargo, esto hay que diferenciarlo de una diabetes descontrolada, que es una persona que tiene el azúcar alta pues todo el tiempo. Aquí estamos hablando de una persona que le está bajando el azúcar y que lo observa más en la tarde, en la noche, pero que en la mañana nuevamente vuelve a repuntar. Esto también puede ser efecto del cortisol, de la resistencia de insulina o que el páncreas no produzca insulina en forma suficiente, para lo cual existen varios análisis de laboratorio o estudios que uno puede realizarse para descartar otras causas. Esto te lo comento porque existen muchas personas que empiezan a hacer ayuno intermitente 12 horas y no ven mejoría, al contrario, ven que el azúcar sube, aumentan más el ayuno 14, 16 horas, sube más el azúcar 18, 20, 24 horas de ayuno y les sube más el azúcar. No necesariamente es algo malo, puede ser un signo de que estés quemando esa azúcar que antes no podías. Ahora bien, ¿qué se puede hacer para que este fenómeno del amanecer no sea tan pronunciado y esa elevación del azúcar en ayuno pues no sea tan alto y mejores esta cifra? El número uno, ya lo comentamos, encontrar el ayuno intermitente correcto para ti. Hay personas que para bajar su azúcar y revertir la diabetes tienen que bajar las horas de ayuno y tienen que bajar los días o la frecuencia con la que están haciendo ese ayuno intermitente. No existe un régimen de ayuno perfecto que funcione para todos. Cada quien tiene su régimen, sus horarios, la duración y frecuencia adecuada. Así que ajusta y optimiza tu ayuno intermitente de acuerdo a lo que vayas observando y de acuerdo a lo que vayas viendo. Ahora bien, ¿qué se puede hacer para mejorar tus niveles de azúcar en ayuno? Tienes tres opciones. El número uno es evitar que tu hígado libere más azúcar durante la madrugada. El número dos, hacer que el azúcar que ya está en la sangre circulando entre a los órganos, especialmente a los músculos. Y el número tres, quemar esa glucosa aumentando tus necesidades energéticas. Lo que no quieres hacer es seguir acumulando, no, voy a hacer que mi hígado no la libere para que el azúcar no me suba, porque entonces estarías acumulando más azúcar
que te causa más diabetes. Ese azúcar tiene que salir de algún modo, pero también tienes que controlar tu azúcar y quemar ese exceso. Mi primera recomendación sería, ya lo comentamos, encontrar el ayuno intermitente adecuado para ti. No existe un esquema perfecto que funcione para todos. Cada quien tiene que encontrar la fórmula que le va mejor. Así que guíate por tus niveles de azúcar, tus parámetros bioquímicos o de laboratorio y cómo se siente tu cuerpo para que vayas ajustando la duración del ayuno y la frecuencia del ayuno. Hay gente, lo comentamos en otro video, que tiene que cenar más tarde para mejorar sus niveles de glucosa. Y esto es por lo mismo. Cenar más tarde implica que el ayuno intermitente sea más corto para que este fenómeno del amanecer no sea tan pronunciado. Incluso una medida podría ser agregar un carbohidrato complejo en la cena o la última comida del día para lo mismo, que tu efecto del amanecer no sea tan pronunciado y que tu nivel de azúcar en ayuno esté mejor controlado. Pero tampoco exageres con esto, porque si no estarías deteniendo este proceso natural de desintoxicación de tu cuerpo. La segunda recomendación sería tomar el vinagre de sidra de manzana a las primeras horas de la mañana, 6, 7, 8 de la mañana inclusive, porque el vinagre de manzana, aunque no estés comiendo, hace que el azúcar que ya está en la sangre entre con mayor facilidad a los músculos, y esto va a hacer que tu azúcar sea menor en ayuno. Intenta con una cucharada o dos diluida en un poquito de agua y observa si este fenómeno del amanecer se mitiga con vinagre de sidra de manzana. Mi tercera recomendación, que mucha gente lo hace y que le funciona muy bien, es agregar canela, ya sea en forma de té o al café por la mañana, porque la canela aumenta la sensibilidad a la insulina y el efecto es muy similar al vinagre de sidra de manzana. Va a hacer que el azúcar que ya está en la sangre entre con mayor facilidad a los músculos y otros órganos para ser utilizada o quemada. La cuarta recomendación, y esto va a depender de tus horarios, de tu rutina, hay personas que tienen la libertad u oportunidad de hacer ejercicio temprano, y el hacer ejercicio en la mañana hace que esos músculos absorban esa azúcar que está en el torrente sanguíneo y que en cierta forma logran mitigar, entre comillas, ese pico de glucosa causado porque el hígado está soltando demasiada azúcar. Este ejercicio te va a funcionar de maravilla si tienes adecuada masa muscular. Si no hay una adecuada masa muscular, entonces primero tendrías que trabajar esa parte, porque para que el músculo absorba ese azúcar de la sangre tiene que tener adecuada cantidad de células musculares y mitocondrias funcionando al 100%. Y la quinta recomendación, que a veces se nos olvida y que mucha gente de forma, digamos, inconsciente o porque lo han hecho así toda la vida, es estar bien hidratado. Son personas que en la mañana se despiertan, se levantan y lo primero que hacen es un vaso de agua. Mantenerse bien hidratado es muy importante para que el azúcar esté controlado. De hecho, es la primera medida que uno puede hacer si el azúcar sube demasiado, porque cuando no estamos bien hidratados, piénsalo de esta forma, tu azúcar se concentra en la sangre. Y esto ocurre especialmente en la noche, porque uno está dormido, no está comiendo, no está tomando agua. Podríamos decir, entre comillas, que en la noche nos estamos deshidratando porque no estamos bebiendo líquido. Así que en la mañana despertamos ligeramente deshidratados y es muy buen hábito tomarse un vaso de agua al menos al despertarse para reponer toda esa agua que se perdió durante la noche. Doctor, pero es que yo no sudo, yo no orino, no pierdo agua. Hay pérdidas insensibles. Las pérdidas insensibles de agua no se pueden cuantificar por métodos prácticos, pero sí perdemos agua de forma continua y es eso lo que hay que reponer. Así que aquí lo tienes, 5 medidas que tú puedes implementar desde el día de hoy y ver cómo te va con tu glucosa en ayuno. Te lo repito, optimizar tu ayuno intermitente, ya sea bajarle a las horas, bajarle a la frecuencia o bien aumentarle según sea el caso. Vinagre de sidra de manzana tempranito, 1 o 2 cucharadas. Canela, ya sea en té o agregar al café. Ejercicio temprano y mantenerse bien hidratado. Tu azúcar en ayuno no tiene por qué estar tan alto, aunque en algunos casos no es un signo de algo malo,
Puede ser, sobre todo si antes tenías el azúcar en 100, 150, 140, al hacer la dieta baja en carbohidratos o el ayuno intermitente, ese azúcar y lógicamente está subiendo. ¿Cómo es posible que ahora estoy en 200, 220, estoy haciendo el ayuno y la dieta baja en carbohidratos? Puede ser precisamente por eso, un signo de que estás revirtiendo esta enfermedad porque tu cuerpo está empezando a soltar toda esa azúcar almacenado. Pero también toma en cuenta otros factores, tu calidad del sueño, cómo funciona tu páncreas, el grado de resistencia a la insulina que tienes, cuántos picos de glucosa estás teniendo durante el día, porque eso también te va a afectar tu azúcar en ayuno al día siguiente, medir el cortisol, que no sea un efecto de algún medicamento o suplemento que estés tomando, o bien por otra condición médica. Y recuerda, cada cuerpo, cada persona es diferente, cada metabolismo es único y se trata de encontrar la fórmula que nos funcione mejor para nosotros mismos. Y por cierto, hay muchas personas que me dicen, doctor, ¿no será mejor tomarme la metformina en la mañana para impedir que el hígado suelte más azúcar porque estoy amaneciendo muy alto? Negativo, porque la metformina inhibe la gluconeogénesis. Y aquí no estamos hablando de eso, estamos hablando de glucogenólisis. Y la glucogenólisis es la forma que tiene el hígado de soltar el azúcar que ya tiene almacenado. La gluconeogénesis es cuando el hígado produce azúcar a partir de otras fuentes. Aquí el hígado no está produciendo nada, simplemente suelta lo que ya tiene y esto no lo bloquea la metformina.